Hola, ¿qué tal? Buenas noches, con el gusto de saludarles, me presento con ustedes, mi nombre es Isaías de Jesús Díaz Maldonado y hoy les hablaré sobre el comportamiento de diferentes genotipos de Apis mellifera infestados por el ácaro de Varroa destructor. Les saludo con mucho agrado desde las instalaciones del Tecnológico Nacional de México, al interior del Instituto Tecnológico del Valle de Morelia, en el marco del Congreso de la Academia de Journal Monterrey 2023. Antes que nada, quiero dar agradecimiento a los compañeros investigadores, todos doctores, por cierto, Benjamín Gómez Ramos, Juana Marcela García Guzmán, Nancy Cambrón, Hugo Antonio Gaona López, y bueno, aquí también aparece el nombre de un servidor. Para abordar el tema, les comento que la apicultura es una actividad pecuaria de importancia económica. Arroja un inventario de 2.17 millones de colmenas y además una producción anual de 65.936 toneladas de miel. Con ello, nos da divisas por más de 67.9 millones de dólares. Esto lo informa el gobierno de nuestro país el 2021. Además, es importante mencionar que hay más de 1.200.000 gentes trabajados en toda la actividad apícola, desde la producción agrícola hasta la polinización. Por lo tanto, creemos que fue de suma importancia trabajar precisamente la parasitosis en las abejas, el daño por varroa destructor, ya que se manifiesta en una reducción de las colonias y a consecuencia, pues una pérdida, ¿no? De las pupas porque se van parasitando, quedan deformes, bajan su peso y hay lesiones que evitan precisamente el crecimiento de toda la colmena. Debo también mencionar que actualmente hay ya programas de selección y mejora genética desarrollados por muchos investigadores en el país y actualmente se busca la conservación de las razas locales que tengan las características o que permitan luchar contra el parásito. Esto se da de manera natural en la abeja porque ellas tienen un comportamiento higiénico de acicalamiento o como lo menciona la literatura, grooming. Debo también mencionar que las mismas abejas, cuando tienen el problema de sentir el parásito, el ácaro encima de ellas, hacen una danza con la finalidad de poder atraer otro tipo de, o las mismas abejas de su colonia para que ayuden a acicalarse. Entonces, de acuerdo a todos estos antecedentes, si queremos comentar que pues es muy importante que precisamente las abejas tengan ese comportamiento de acicalamiento y nosotros en el presente investigación pues revisamos el daño que causa precisamente con las mandíbulas estas abejas al parásito Varroa destructor, evitando que pueda haber mayor daño a la producción de miel y la disminución de las mismas colonias. Vamos de lleno a entrar a la metodología, qué fue lo que se hizo y cómo se hizo. Quiero decirles que este trabajo se realizó en el estado de Michoacán, en la localidad de Umécuaro, que pertenece a la tenencia de Santiago Undameo. Ahí es un clima templado, una humedad media y llega a tener desde 850 a 2.200 milímetros de lluvia. Para esta investigación se evaluaron 20 colmenas, fueron de tipo jumbo, divididas en 4 grupos de acuerdo a su genotipo. El grupo 1 fue la línea Cordoban, con 5 colonias, que esta se realizó a partir de la cruza de Apis mellifera cárnica y Apis mellifera caucásica. En el grupo 2 tenemos la línea Carniola, también con 5 colonias pertenecientes a Apis mellifera caucásica. Grupo 3, la línea caucásica, que son 5 colonias y Apis mellifera caucásica. Y grupo 4, 5 colonias cuyo origen es un híbrido africanizado. Debo decir que para las colmenas se colocaron 6 reinas de cada genotipo, sin embargo, para las mediciones únicamente se utilizaron 5. Los grupos se distribuyeron en 4 filas de distancias entre colmenas, perdón, de 1.5 y entre filas de colmenas a 3 metros de distancia orientadas hacia el este. Una vez instaladas las colmenas, se introdujeron las abejas reinas para iniciar el proceso de adaptación y posteriormente se inició con la alimentación intervalos de 6 y 7 días. La alimentación fue en base a 1 litro de jarabe sobre colmena, preparado, como ya ustedes conocen, 1 kilo de azúcar y 1 litro de agua. Transcurridos 3 periodos posteriores al inicio de la alimentación, se realizó la valoración del porcentaje de infestación a través del método David Jones que utiliza la Secretaría de Agricultura en las campañas
zoosanitarias para el control de la varroasis y medir precisamente los grados de infestación. Para esto se suministró una acaricida, ustedes saben que es un compuesto a base de flumetrina con una concentración de 6 gramos en la presentación de tiras de plástico durante 24 días. Posteriormente, la manipulación de la varroasis se hizo a través de la utilización de las pinzas entomológicas, las cuales se colocaron de forma ventral y dorsal en el microscopio para determinar los daños que les causaron las abejas, pero esto se vio en los 4 cuadrantes y por regiones anatómicas, considerando una distribución binomial para la presencia o ausencia del daño. Debo decir también que las mediciones de las infestaciones se realizaron durante 10 semanas, cambiando las hojas de las charolas a cada 7 días. El papel utilizado se retiró y se colocó en bolsas de plástico transparente de 40 por 60 centímetros, las cuales se pusieron abejas en las cajas de cartón. Se pusieron las cajas de cartón, perdón, para ser trasladadas al laboratorio de microbiología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Además, los ácaros fueron vistos con una visión de 40x, los cuales se colocaron sobre un portaobjeto de vidrio flotado sin pulir de 50 por 75 milímetros con un grosor de 0.7. Se tomaron mediciones comparativas de los porcentajes de infestación cada 3 semanas en las crías a través del método ya mencionado, papel de conteo y con el método que está en la norma oficial mexicana, David Jones. Los datos recabados se analizaron utilizando la metodología de los modelos lineales generalizados y el programa de SAS Statistics. Del modelo del análisis derivaron las medias de mínimos cuadrados bajo los modelos que ya ustedes conocen de efectos fijos. De los resultados, nosotros tenemos lo siguiente: se observaron diferencias significativas entre los periodos para el nivel de infestación. Para abril y mayo se encontraron diferencias hasta de 49 especímenes de varroa destructor comparadas con marzo, fase que presentó el nivel más bajo de infestación. En cuanto a los genotipos, se observaron diferencias estadísticas entre las colmenas y genotipos. Estas diferencias entre las colmenas pueden ser asociadas al proceso de deriva y a los efectos genéticos. Los genotipos híbridos y carniola presentaron un mayor número de varroasis con respecto a las colmenas. Asimismo, se estableció que las abejas africanizadas del género Apis mellifera tienen una resistencia natural hacia la infestación de varroa destructor. Debo decir, al igual se observaron diferencias significativas entre los genotipos en el número promedio de varroas por colmena, en donde existió una mayor sensibilidad a la infestación por varroa destructor, los genotipos carniola e híbrido con respecto a Cordoban y caucásica. Por otra parte, también se tuvieron algunas observaciones muy significativas al evaluar el nivel de la lesión en la varroasis con el apiario, encontrando 221 varroas muertas en total, lo que representa el 88% de las varroas recolectadas, con una diferencia entre el 21% de varroas muertas presentaron daño y las que no. Las partes dañadas de la región anatómica de la varroa fueron la coraza y las patas, y debo decir que estos hallazgos coinciden con la intensidad de resistencia que presentan las abejas para eliminar los parásitos y además, ya que la varroa muestra diferentes lesiones ocurriendo principalmente en la coraza. Como conclusiones, ya para culminar, debo decir lo siguiente: las abejas del genotipo Cordoban presentaron mayor comportamiento de acicalamiento al mostrar la mayor especialización al momento de mutilar una parte del cuerpo de la varroa destructor, de tal manera que al dañar la coraza y las patas del parásito no le permiten la permanencia y por lo tanto la sobrevivencia en la colonia. Asimismo, esta y las demás colonias mostraron una conducta higiénica y de acicalamiento, pero no tuvieron la efectividad específica para ser capaces de reconocer la cantidad de daños en las pupas infestadas. Por lo antes expuesto, las abejas del genotipo Cordoban cuentan con la suficiente capacidad para realizar prácticas higiénicas y de acicalamiento y así garantizan la vida de la colonia. Es importante además mencionar, ya para finalizar, que este genotipo podría ser la base para disminuir los índices de infestación de la varroasis. Con esto yo estaría terminando la presentación de lo que se realizó en esta investigación. Un agradecimiento especial a todos mis compañeros. Quedo atento a sus comentarios. Sé que esto va a quedar grabado y los espero, los invitamos al Instituto Tecnológico del Valle de Morelia, donde hacemos los mejores ingenieros
agrónomos del país. Que estén muy bien, hasta pronto.